ver, se está abriendo este espacio. Veo oportunidades. Están por ahí. Se está abriendo. Los estoy esperando, los estamos esperando. Ya se va a sumar Farbonaldo en un ratito. Ahí le están avisando a los seguidores que estamos comenzando este vivo de Veo Oportunidades. Vamos a ver que se sigan sumando. Ahí te veo, Fer, que me decís que estás. Vamos a esperar que se sigan sumando. Si podés darle corazoncitos, aumenta el algoritmo en el cual empiezan a avisarles a todos los que se puedan ir sumando. Ya te veo que estás ahí. Abajo hay una opción de enviar corazoncitos. Los que se vayan sumando si tienen ganas. Ahí estamos viendo. Estamos dando inicio. Ahí van los corazoncitos, muy bien. Estamos dando inicio a este encuentro. Les voy diciendo. Yo tengo esta sensación cuando empecé a idear este espacio de Veo Oportunidades. Lo simbólico que es, ¿no? Esto de ver oportunidades. Cómo vamos a ir transitando juntas, en el caso acá con Fer, que nos va a ser un encuentro maravilloso, se los estoy súper recomendando, de mucha conciencia, de compartir cosas muy, muy valiosas. Cuando yo ideé este espacio de ver oportunidades es porque a raíz de este camino que estoy haciendo de conciencia, de sentirme observadora y creadora de las cosas que quiero en mi vida, veo oportunidades. Cada vez que nos encontramos siento que se abre un espacio-tiempo de una conciencia, que la invitación es ir a un nivel superior. Ahí se van sumando. Quiero contarles, también va a quedar grabado. Yo sé que algunos me dijeron que hoy quizás se complicaba. Bien. Bueno, yo les voy a ir contando. Igual de a poquito vamos a seguir mencionando quién va a ser hoy nuestra invitada de lujo. Es una persona que yo quiero mucho, que aprecio mucho, que hace unos años, la verdad que la edad de su pequeñito nos hace recordar cuánto tiempo hace que nos conocemos, porque nos conocimos con ella embarazada. Ahí veo que está Paula, estás vos, Fer. Si me pueden escribir si se escucha bien, si se escucha, se ve bien, para yo seguir haciendo toda esta introducción. Ahí estamos unos minutitos, apenas pasado y media, así que ya se van a ir sumando. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, muy bien, gracias, Fer. Bueno, entonces les estaba diciendo, la edad del pequeñito, el hijo que tiene Fer, nos da la pauta del tiempo que hace que nos conocemos. Ya nos va a contar ella. Fernanda Bonaldo es... Hola, buenas tardes. Se ve y se escucha muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estoy. El vivo que no pueden entrar. Ay, ¿por qué será que no pueden entrar? ¿No ven el simbolito? En la página de inicio, ven el símbolo rojo, tocan y entran. A ver, coméntame eso, Fer. Si es algún otro motivo por el cual no pueden entrar. Bueno, vemos. Yo, mientras tanto, a ver acá, porque yo tengo otra compu en la cual yo veo que dice vivo, hay que cliquear ahí y entran.
A ver. Bueno, comentame, si no, cierro y volvemos a abrir, ¿eh? Si siguen teniendo inconveniente. ¿Vos, Paula, te costó entrar o entraste bien? ¿Tuviste alguna dificultad? Ahí estoy. No pueden entrar. Bueno, veremos. Ok. Si te parece, Fer, puedo salir y volvemos a... Entré bien, dice Paula. Bueno, voy a seguir contando. Fernanda Bonaldo, ella es psicóloga integrativa holística, así se define ella, ya nos va a contar qué quiere decir esto, qué diferencia marca con respecto a la psicología tradicional. Comenzó su camino en las empresas, liderando el área de recursos humanos. Luego, en el área personal, de expansión y sanación. Esto te llevó hacia el Reiki, la llevó hacia el Reiki, a Fer, a acercarse al Reiki, a constelaciones familiares, a MDR, a biodecodificación. Fernanda Bonaldo es psicóloga integrativa holística. Se especializó en abuso emocional psicológico. Hizo esta especialización con el doctor Iñaki Piñel. Brinda talleres de gestión emocional a empresas y de manera individual. Así que ya con toda esta presentación va a quedar grabado los que recién están entrando. Bienvenidos, no se lo pierdan, está imperdible este vivo. Va a ser maravilloso las cosas que vamos a ir contando, la resonancia que van a tener a medida que van escuchando la historia que nos va a contar Fer, que hicimos juntas, que nos conocemos desde su embarazo. Fer, si podés, abajo, pedime, solicita unirte, así te doy ingreso. A ver si podés. Si no, te busco yo por acá. Ahí voy, ¿eh? Vale. Punto. A ver, a ver. Vale, ahí estás. A ver, sí. Lo logramos. Muy bien, lo Lo logramos, logramos Silvia, muy bien. y te doy formalmente la bienvenida, Fer. Qué lindo encuentro, qué lindo momento y qué lindo lo que se viene después de este encuentro, porque yo sé que trae toda una energía multiplicadora, como decimos nosotros, cuando estamos enlazados al propósito, cuando estamos enlazados con lo que le da sentido a la existencia. Ahí te están Sí, ahí me saludando, salió Silvia. querida. Silvia, hola desde Mar del Plata, están. Ay, claro, porque tus orígenes sos nacida en Mar Soy del nacida Plata. allá, así que Silvia fue una mamá en algún momento de mi vida y está ahí acompañándonos. También estuvo como parte de mi camino. Y ahí hay una gran amiga también que está. Ahí está Silvana también, es una amiga de Mardel, así que ellas también son testigos de estos 8 años de camino recorrido. Qué lindo, les estamos dando a todos formalmente la bienvenida. Ahí creo que vos tenés la posibilidad de tocar una manito a medida que van apareciendo, si querés las vas saludando, si las Ah, llegás a ver la manito cuando van entrando. bueno, bien, Entonces, acá estamos. Yo te digo Fer, pero solo para iniciar, Fernanda Bonaldo, psicóloga integrativa y holística. Esto es la única vez que te lo digo, después te digo Fer, porque Fer. no me sale decirte todo, Y pero para mí bueno, formalmente, sí. Y para mí eh, vas a ser siempre Sil, porque o- vas avanzando obvio. en títulos, pero para mí sos Sil de mi corazón. Y así estamos, así vamos por la vida, uniéndonos en estos caminos tan maravillosos. Vamos, si te parece, yo quiero que los que están participando de este vivo, o los que lo vean después grabado, o lo quieran compartir,
El caso que vamos a ir hablando con Fer es algo que sucedió entre nosotras, cómo fue que nos fuimos conociendo. Esta área de embarazo, a partir de que yo me dedico ahora mucho más al tema de decodificación, de hipnosis clínica reparadora y demás, es un área que quedó un poquito con poco espacio en mi vida, pero ella me conoció cuando estaba en plena reparación con mi profesión. Si querés empezar a contarnos cómo fue, porque realmente te digo la verdad, después de 20 años de experiencia con embarazos, sos la única mamá que se acercó de esta manera a mi propuesta. Si querés contarla. Bueno, sí, a ver, yo llegué a tu consultorio llena de diagnósticos, llena de diagnósticos médicos y llena de interrogantes porque en algún momento de mi vida, que fue en ese momento, mi carrera que te llena de recursos no me daba como las respuestas y llegué con un embarazo de riesgo, con la medicina poniéndome un montón de etiquetas con respecto a mi salud. Y yo ahí, cuando te ponen tantas etiquetas, te limitan un poco las opciones, ¿no? Yo llegué con un embarazo bueno, me ponía, no sé, 3 inyecciones de heparina por día, me habían dicho que no, que ese bebé tenía 90% de probabilidades de no ser, que no me ilusione. Entonces había una gran desconexión entre ese embarazo y yo, y a través tuyo, cuando empezamos a trabajar, cuando yo llegué a tu espacio, claro, a mí se me abre un mundo que yo tenía como muy limitado por la psicología, se me abre como un mundo donde empezás a resonarme con palabras, con caminos, con sugerencias, y a mí me empieza a volar la cabeza. Y ahí empezamos a trabajar con Reiki, que fue lo primero que hicimos. Yo claramente estaba muy desarmonizada en mis centros de energía. Yo venía de lo corporativo, durante muchos años lideré recursos humanos en las empresas, y las empresas tienen como lo maravilloso y también tienen aquello que te quitan, que es mucho, que va siendo solo una mente, solo una cabeza, donde desarrollás toda la parte como intelectual, y ahí por ahí podés ser brillante, pero en todo lo que tiene que ver con la cabeza y con el alma, con el espíritu y con la conexión con tus emociones, cero. Y a mí en algún momento de mi vida eso me combinó, cuando llego a tu espacio empiezo a resonar con palabras de integración, de aceptación, de toma de conciencia, y empezamos el caminito del Reiki. Del Reiki fuimos pasando a diferentes técnicas, porque me abriste el mundo a la meditación, a la alimentación, al registro de mis emociones, y yo me fui como cada vez alejando más del maletín. Yo en ese momento era gerente de recursos humanos, tenía como muy el cassette corporativo y empiezo a resonar más con mi propósito, que era que siempre había estudiado la carrera, y ahí Silvia, que está en el vivo, sabe, la carrera me llega a través un poco de ella, que fue una persona que fue muy importante en mi vida, pues yo quería sanar mi historia y quería ayudar, y tenía esa sensación de necesidad de devolver. Entonces ahí empecé a estudiar la carrera. Y cuando llego a vos pasa todo eso, empiezo como ese camino de apertura de un montón de nuevos mundos, y yo soy muy curiosa, entonces yo te veía y después volvía y hacía la tarea, que vos me decías, claro, vos me decías, bueno, tenés que comer, entonces yo iba y me buscaba la nutricionista integrativa y iba por acá, y después, bueno, yo llegué así, tuve mi hijo, sí, ¿querés decirme algo, Sil? No, no, te estoy escuchando Ah, atentamente, estoy viendo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eh, el paso antes de que nos viéramos la cara, para mí es un honor nombrarlo y desintegrarlo. El que se comunicó conmigo para pedir un turno para que trabajemos juntas la sí, maternidad fue el papá de tu bebé. Eso fue, totalmente, sí, sí, fue como un registro que él tuvo de mi necesidad, yo creo que él también fue utilizado en ese momento, ¿no? En mi camino de sanación, yo estoy divorciada de él, yo sí, entendí que él también fue utilizado en mi camino para tener este hijo maravilloso, era y también necesario que se conocieran, sí, sí. porque la Tal cual. maternidad me habían dicho no vas a ser madre nunca, pero sin embargo la vida fluyó de esa manera porque estaba escrito y había todo una posibilidad ahí. Y él fue un canal, así que sí, él fue uno de los pocos papás que te contactó, sí me Fue el acuerdo. único, por eso digo, fue la única mamá que a través del papá y
y por ese gesto lo honro, le agradezco, porque si no, no te hubiera conocido y no hubiera conocido al hermoso de Bauti, que también tenía esa pulsión de que él tenía que venir a esta familia, Sí, tenía que hacerte madre a vos y a este padre, y tenía un propósito muy claro, porque contra todos los pronósticos médicos, que no ibas a no, poder quedar embarazada o que este posible, embarazo era de riesgo, sí, este Bauti derribó todas esas dificultades, así que es un gran luchador, tiene así como una sí. impronta de vida y de propósito en esta Yo me vida. acuerdo que hicieron junta médica en el Fleming. Yo quiero contarle a la gente que nos está viendo. Sí, Cuando llegué, yo tengo un diagnóstico de una enfermedad que en ese momento me dijeron que era crónica, después entendí que la medicina nos cronifica, son desafíos con los que vivimos y vamos avanzando. Yo tengo una enfermedad en la médula, entonces, ¿qué pasaba? No había posibilidad de hacer tratamientos para quedar embarazada y me dijeron, bueno, desistí. Y yo fue tan fuerte el poder de manifestación que yo tuve y de conexión con mi parte espiritual, donde yo sentí que iba a ser madre, entonces le pedí a mi hematóloga que interfiera a través del jefe de oncohematología, porque mi enfermedad tiene una base oncológica, para que interceda con él y le pida que me dejen ser madre, básicamente. Y yo le dije a ella, yo soy mujer, tengo 36 años. Si no es ahora, no es nunca. Y vos sos mujer. Entonces ella me dijo, bueno, yo me la juego. Y así fue, un gran sacrificio, pero yo sabía dentro mío que si la vida latía de esa manera dentro de esa pulsión de vida estaba dentro mío, era porque tenía que, Dios no tiene esa tiranía de predestinarnos con un deseo tan fuerte y que quede ahí trunco, que pase algo negativo. Yo sabía que iba a estar todo bien, así que luché y ahí ¿Y está qué, mi vida. y qué aprendizaje, Fer, a través de tu maternidad? ¿Cómo empezaste a Sí, transitar tu proceso? A mí me gusta decir proceso de salud, porque sí, donde uno está evocando y pone la intención es lo que va aumentando. sí, Y estas cosas que nos suceden son procesos de salud, sí, porque el físico nos expresa algo, que el físico es el escenario donde se plasma la historia, pero vos a través de este proceso de salud, de ser madre, encontraste un mundo en el cual empezaste a transmutar, a transformar, a empoderarte en otra versión, una versión que te enlaza a ser una mamá, a anclarte en la vida, a tener proyectos, sí, a tener cosas hacia el futuro. exacto. Me conecta con la posibilidad de sanar mi familia para poder construir una nueva. Y creo que Bauti tuvo ese sentido, ¿no? De sanar mi historia familiar, de mucho abandono, de mucha violencia psicológica, de poder sanarla para poder integrarla y construir la familia maravillosa que hoy tengo. Y gracias a Dios que así sucedió y gracias a todos los tratamientos y esfuerzos que se hicieron, pero, pero bueno, fue esa su misión, fue hacerme llegar hasta este lugar. Tal cual, tal cual. No te olvides nunca, Fer, de ponerte en la ecuación. Gracias a Dios, a los Y a tratamientos, en mí, el lugar que quieras, sí, obvio, pero no te olvides de ponerte a vos, no, porque la que está ejecutando, la que está caminando, la que está transitando, la que está tomando decisiones, la que está creando su presente y su futuro con la conciencia que hoy tenés, sos vos. O sí, sea, Dios sigue estando, los tratamientos, pero vos estás poniendo también, ¿sí? sí. Sí, y eso, ¿sabés qué? Representa el camino, porque cuando vos terminás la carrera de psicología, terminás como con un sello ahí donde te imprimen que sos como el responsable de que la gente mejore y que pueda encontrar los caminos. Cuando vas incorporando todas estas terapias alternativas y vas incorporando todo lo maravilloso de la espiritualidad dentro de tu camino, vas saliendo de la escena, ¿no? Y vas acompañando seres maravillosos que van trayendo. Cada paciente que yo tengo hoy en mi consultorio me cuenta la historia que yo necesito escuchar para poder acompañar y que yo puedo acompañar en ese momento que tiene que ver con mi proceso de sanación. O sea que soy una convencida, así que tiene que ver con ese proceso. Totalmente, totalmente. Somos resonancia, somos Sí, energía en movimiento, entonces atraemos lo que estamos vibrando. Así que cuando tenemos un espacio como el tuyo, Fer, o yo que atiendo en otra dinámica, pero que vienen personas
a querer comprender, sanar, hacer un tránsito así por algún tipo de terapia, siempre en algún punto nos está tocando algo nuestro, eso lo sabemos, que a veces es tan sorprendente porque nos escuchamos diciéndole cosas que en realidad nos estamos diciendo también a nosotras mismas. Y, y todo empieza a tener mayor sentido. Sí. Y decime, Fer, antes de conocerme a mí, eh, ¿habías escuchado con respecto al Reiki? ¿Habías escuchado sobre el acompañamiento en la maternidad, Shantala, ese tipo de cosas? ¿O también una cosa fue trayendo la otra y fue bastante novedoso para Sí, vos? lo fui escuchando, a ver, lo tenía, pero desde el plano, como siempre, ¿no? Desde el plano mental. Y desde el plano mental quedaba ahí, en comprender la técnica, comprender cuál era el objetivo, pero no lo había vivenciado. Entonces tenía como Ujú, esa, la comprensión, pero como todo iba pasando en mi vida de esa manera, cognitivamente tenía un montón de recursos, pero no había vivenciado. Cuando llego al espacio, empezamos con Reiki, después hicimos Shantala con Bauti, mm. y después, bueno, atravesamos biodecodificación, que biodecodificamos dos temas específicos míos, que fue la migraña, no sé si querés que adentre ahí, y el tema de la Sí, mente. sí, sí. Sí, sí, lo que vos quieras compartirles está Sí, perfecto. a mí me parece que está bueno contarle a la gente que el camino de sanación es un camino integral donde hay que ir incorporando en función a aquello que uno reconoce que necesita trabajar. Y en mi caso primero fue el Reiki, cuando yo fui armonizando todo este proceso con vos, empecé a entender que después tenía que pasar a sanar. Y ahí hicimos, porque claro, ¿cuáles eran mis síntomas? Mis síntomas eran mi médula y mi migraña, ¿no? Me explotaba la cabeza y mi médula hiperproducía plaquetas. Y juntas hicimos el camino de biodecodificación. Y yo quiero contar esto, porque lo que pasa con esto es que mucha gente dice, bueno, a ver, genial, pero después en el tiempo, ¿cómo se mide el tratamiento? Y voy a contarlo desde el lugar atrás, desde la parte de atrás, del backstage. Yo estuve un año, yo había tenido migrañas durante, no sé, cuando llegué a tu consultorio, 8 años, más o menos. Lo decodificamos y entendimos qué me pasaba, cuándo había surgido y cuál era el significado de ese síntoma. Yo estuve un año sin episodios de migraña. Un año sin Ujú, hacer episodios de migraña. Hoy, cuando aparece algún aura, no tiene nunca la intensidad, pues bueno, la vida pasa y uno tiene que volver a hacer de nuevo la técnica, pero nunca tuve la intensidad de ese síntoma. ujú, En paralelo a eso hicimos biodecodificación por mi médula. ¿Y qué me pasó con eso? Claro, cuando yo iba al Fleming, todo el mundo que nos está viendo saben que el Fleming es dentro de lo que es hematología y dentro de lo que es hospitales, es una medicina alopática, súper tradicional, que el objetivo es lineal, es bajar el síntoma, o sea, que baje tu síntoma, no que sanes. Claro, yo iba ahí y ujú, mi hematóloga, Adriana Vitriu, una doctora maravillosa, empática y buena persona, me decía, bueno, tenés las plaquetas muy altas, estás en riesgo, tenés que tomar hidroxurea, que es quimioterapia. Entonces yo ujú. siempre tuve la convicción adentro mío de la sanación, entonces yo le decía, ok, yo sé que esto no está bien, pero yo se lo decía a la doctora, ella me decía, tenés que tomar 5 pastillas por semana. La quimio, todo el mundo sabe, tiene una comorbilidad fuerte con otras enfermedades, con inmunosuprimirte. Entonces yo empezaba a transitar este camino y hacía un montón de otras cosas. Alimentación consciente, descanso, actividad física, biodecodificación, constelaciones, MDR. Iba armando como una espalda de recursos, como decís vos, y el que te copio siempre las frases ahí, una espalda de recursos. Entonces, ¿qué hizo mi hematólogo? Un día llegó y me empezaron a mejorar los estudios. Los estudios no es lo que yo les cuento, es el hemograma diciendo que habían bajado los glóbulos rojos, habían bajado los glóbulos blancos, que todo estaba altísimo, y las plaquetas. Y me dijo, mira, yo le decía, bueno, no te enojes, estoy tomando menos, pero yo estoy haciendo un montón de otras cosas y no somos solo medicina, no somos solo química. Mis emociones están mejor, me estoy ocupando un montón de cosas. Bueno, cuando ella vio me dijo, pásame el contacto, porque yo fui una nutricionista integrativa, bueno, hice muchos caminos. Y me dijo, pásame el contacto, porque me pasa que hay pacientes que desde la medicina tradicional no tenemos respuesta para que mejoren.
y que quieren Claro. otros caminos. Y no estamos formados. Oncohematóloga, jefa de hematología del Fleming, hospital referente, premio CONEX. No estamos formados para hablar de alimentación, no estamos formados para hablar de procesos inflamatorios del intestino, no estamos formados para todo eso. Por lo cual, yo en un momento me encontré pasándole a mi hematóloga el nombre de la persona con la que hice todos mis tratamientos, tu nombre, o sea, de integrando, y Oh, fue maravilloso. Yo hoy tomo 2 pastillas por semana cuando tendría que tomar 5 por semana, y estoy ujú. bien de salud y controlada y estable. Así que para mí es un gran éxito. Tal cual. Y qué hermoso, Fer, esto de ser este puente, este nexo con esta comunión que hiciste con esta doctora, de mucho respeto por su profesión, pero también que respeta al individuo, a este paciente, que la palabra paciente nos pone en un lugar de quietud, ¿no? Sí, Y vos le demostraste que eras una paciente que disrumpías, que no te ibas a quedar solamente con el diagnóstico o el tratamiento que te ofrecía la medicina sí, tradicional. Vos fuiste una gran buscadora de otras respuestas, de otras formas, y ella tuvo la hermosa capacidad de escuchar, de ver los resultados que sí, hablan por sí solos y decir, compartime, porque yo siento una limitación. Y ahí el ego se corrió completamente de sí. lugar y dijo, si yo lo puedo integrar, si esta paciente me está enseñando esto y tengo la posibilidad de multiplicarlo a otras personas, así que honro primero vos que seas este motorcito de búsqueda de decir, bueno, es esto, pero también es esto, esto, porque de nuevo, uno a veces tiene la teoría, si yo me alimento con otra conciencia, si hago algún tipo de actividad, y se puede quedar en la teoría, vos hiciste la acción. Sí. Entonces, en la acción encontraste otros resultados. Y que esta empatía de esta médica, que tenga esta apertura, yo celebro, honro y quiero más Sí. médicos así, ¿no? De que no estén desvalorizando otras cosas, sino que las puedan integrar y decir, bueno, probá, haz tu experiencia, se pueden integrar las cosas, no siempre hay que fraccionar o fragmentar a las personas, de decir, bueno, si haces esto, no puedes hacer esto, bueno, podemos hacer, Sí. podemos integrarnos. Y esa parte, yo creo que es una pulsión de lo nuevo que se viene, que nos está mostrando todo el tiempo, la medicina, los procesos de salud, las propuestas nuevas que hay, la cabeza a esto nuevo. Como siempre, lo nuevo lleva Sí. un tiempo y va a haber resistencias, porque lo conocido es lo que uno generalmente ancla y lo nuevo da vértigo, da incertidumbre o mueve estructuras que no quiero mover. Si yo ya aprendí esto en la facultad, hace años que me dedico a esto, ¿por qué voy a cambiar? Pero aparecen estas personas, aparecen estos médicos, Sí. aparecen estas situaciones que de mano tuya entró a ese consultorio, a esa conciencia de esa médica, así que mirá si no es un veo oportunidades, todo esto que estuviste haciendo en tu vida, Fer. Totalmente. Y ahora igualmente yo lo que veo es que hay como una limitación grande en la ciencia para abordar la sanación integral y me pasaba con colegas que yo hace 3 años hice el posgrado en psicología clínica, orientada más a lo que es cognitivo-conductual, que es una terapia más focalizada. Y yo me acuerdo cuando hablaba de todos estos temas, que en algún momento hablé de la biodecodificación, era una sala llena de psiquiatras y psicólogos, y me miraban como diciendo, qué chantada, ¿no? Y hoy los colegas me empiezan a llamar y me empiezan a mandar y me empiezan a preguntar qué pasó. Por eso yo me Ajá. denominé ahí como psicóloga integrativa holística, pero por todo lo que aprendí, no hay un título para eso, ¿no? Es un armado de bagaje que es lo que uso con mis Es, pacientes y en los talleres. es que a veces es el título que me da alguna entidad que está perfecto, y hay muchos títulos que vienen por esas vías, pero hay otras cosas sutiles que es el título por haberlo pasado. O sea, vos estás atravesando un proceso de salud en la cual te llevó a integrarte, a verte en forma holística, y es el mejor título que te pueden dar, tu propia experiencia. Y yo entiendo, a ver, eso es una de las preguntas que tengo. Mira, Fer, me preguntaron, por ejemplo, en la semana, cuando alguien va a tu consulta, ¿cómo es esta mirada o abordaje que tenés?
O sea, contanos o abrí un poquito ese espacio de consulta que nos puedas compartir. Eh, Cuando vos tenés a alguien que te pide una cita, una entrevista, una sesión en psicología, independientemente a qué te viene a mostrar o qué quiere transitar tu paciente, o, o vos ves que esto no es para todos, contanos un poquito de eso, ¿ver? Cuando empecé pensé que no era para todos y ahora no hay un caso en el que no pueda aplicarlo. Al contrario, me parece que cambió tanto desde hace 5 años para acá. La pandemia hizo que la gente tenga una necesidad de conexión con sus emociones tan grande que cuando empezás a trabajar de una manera más holística e integrativa, el paciente lo recibe como diciendo, esto es un plus. Primero, yo lo que hago es un relevamiento cuando llega un paciente nuevo a mi consultorio y el relevamiento ya tiene que ver con una mirada integrativa. Entonces, la mirada es, por ejemplo, ¿qué le duele? ¿Y cuáles fueron las últimas consultas médicas? Entonces, eh, la gente cuando pide un psicólogo llega con un montón de ideas de lo que cree que le pasa, ¿no? Son ideas. El trabajo integrativo es desarmarlo en emociones, en un cuerpo y en la sanación también desde un lugar más integral. Entonces yo les pregunto cómo duermen, yo les pregunto cómo Ajá. comen. Digo, ¿cómo dormís? ¿En qué horario dormís? Clave para la reparación. ¿Cómo comes? Yo no, a ver, ahora los psiquiatras se comprobó, hay varios estudios científicos que la serotonina se segrega en el intestino. Entonces, vos podés darle a un paciente una cantidad de medicación de serotonina que es para la depresión, pero si el paciente está con un proceso inflamatorio intestinal, estás como tirando la semilla en la arena, porque ese organismo no lo va a poder recibir y la serotonina se recapta, o sea, se procesa en el intestino. La serotonina Ujú. es una sustancia química que segrega nuestro cerebro relacionada con el ánimo. Entonces, para mí la mirada holística es eso, es cómo comes, cómo descansás, cómo son tus vínculos, en qué crees, conectar al Mm. siempre con la esperanza, porque más allá de, a veces es la energía, es el universo, es un Dios, a veces es otro tipo de credo, y es acompañado porque para mí es un recurso. Entonces, es una mirada desde el relevamiento que llega al paciente hasta el trabajo que yo hago con el paciente en el consultorio. Entonces, claro, Y decime, Fer, sí, cuando vos le preguntás, por ejemplo, qué comés, qué te gusta hacer, ¿ves esa posibilidad de integrar y hacer como alguna derivación interdisciplinaria? Es decir, bueno, yo no me dedico a esto, pero te recomendaría que haces esos lazos de abrirle sí, posibilidades y que la persona se mueva. sí, y también le bajo información. Ok. Ahí no me pongo el título de nutricionista ni de nada. Yo tengo algunas No, no. nutricionistas integrativas, pero lo que sí hago mucho es pasar información con respecto a los procesos inflamatorios. Y lo que no me gusta es decirle, bueno, no tienes que comer, no sé, si estás con un cuadro de inmunosuprimido o estás con un cuadro de depresión, el azúcar baja el sistema inmune. No voy directo así, pero sí le voy pasando información que hay Bien. pacientes con mayor grado de receptividad y vuelven como a la otra consulta, estuve viendo lo que me mandaste y esto me interesa y cómo lo puedo hacer, y ahí activamos como esto que decís vos que está buenísimo, que es como un puente y un canal. Bien, es generarle el interés a la persona y no decirle lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Esa sutil diferencia de ir por una vía o por otra cambia radicalmente lo que vuelve, ¿no? Porque lo que viene impuesto, lo que viene así como una bajada de línea tan directa, a veces genera todo lo contrario, ¿no? La falta de interés o la falta de compromiso. Exacto. Sí, sí, totalmente. Bien. Un poco lo que hicimos al principio, lo que hiciste conmigo, que me ibas como Mm. tirando líneas, ¿viste? Y yo las agarraba todas, pero porque yo estaba en esa, como en ese despertar y con esa necesidad como el despertar que tenía en ese momento, pero los pacientes me pasa lo mismo, yo voy tirando, hay pacientes donde no se siembra porque no están predispuestos en ese momento, pero hay Sí. pacientes que hay un florecimiento de recursos. Bueno, a mí me pasó que a través del espacio
yo me cuestioné mi carrera. Porque, ¿qué me pasaba? Yo había estudiado psicología y cuando termino la carrera, que era muy chica, dije, yo no tengo las condiciones emocionales para atender un paciente. Entonces me dediqué a un área que yo necesitaba ganar dinero, entonces me dediqué a recursos humanos. Me empezó a ir bien, hice una carrera muy buena, llegué a lo más alto que podía llegar, que era la dirección de recursos humanos o la gerencia. Claro, cuando tengo a mi hijo, se me abre un portal de información, de conciencia, donde digo, yo no puedo volver a las empresas, robotizarme, agarrar un maletín, activar Ujú. el modo cerebro y dejar toda esta parte de conexión, de espiritualidad, de necesidad de dar, de necesidad de conectar con el otro, de sanación, de servicio, y no volver nunca más a las empresas. Bien. Y a partir de tu maternidad te empezaste a enlazar a quizás tu propósito, ¿no? Exacto. Que el otro era un medio en el cual llegabas a fin de mes o te representaba cierta estabilidad económica y dijiste, bueno, pero también puede haber algo más, puede haber un gusto, puede haber una profesión vivida desde un lugar de una contribución hacia un otro, de sentir una expansión tuya como profesional y del que viene a tu espacio, que todo empieza a tener mayor sentido y es un gusto cuando ya la profesión la sentimos como un don, ¿no? Como estoy enlazada con mi Así es, propósito, con mi esencia. así Y eso yo creo que también te habilitó tu proceso de es. maternidad. Y Todo a fue través de... Exactamente. para volver a recordarte para qué estabas acá. Así que ese nene, que yo te digo, ahí apareció Dani en un momento que Sí, nos estuvo saludó, Chantal, que estuvo en estuvo, Chantala. hizo Chantal conmigo, Sí, sí, me acuerdo. yo tenía un deseo enorme, una vez que nació tu bebé, de conocerlo y mirarlo a los ojos. Era lo que creo que te lo llegué a decir íntimamente quería, porque sabemos que los ojos son la puerta al alma. Mm. Y yo sentía que era alguien tan especial, ese bebito, que vino contra todos los pronósticos, que pulsó la vida, que te posicionaba a vos en un lugar donde te iba a hacer reconectar con lo importante en tu vida. Así que yo tenía una gran intriga de mirar sus ojos y ver qué percibía, y percibí una energía hermosa, percibí que ese bebito eh, tenía tanta fuerza Mm. para anclarse en esta vida y tenía tanto para traer a esta vida que lo honré desde el minuto cero. Sí. Así que qué hermoso que es cuando a través de nuestra maternidad empezamos a enlazarnos con, con nuestro propósito, con lo que le da sentido desde lo personal y lo profesional. Y en el caso nuestro a las dos nos pasó Sí. que nuestra maternidad fue un motorcito de cosas nuevas y lo agradecemos tanto, tanto. Escúchame, Fer, cuando, espera, que acá tengo otra pregunta. Cuando se acercan a vos, ¿hay algún tipo de perfil de consultas que tenés? Por ejemplo, niños, adolescentes, adultos, temáticas más por género. ¿Cuál es tu propuesta cuando alguien quiere ir a verte a tu espacio? A mí me gusta trabajar mucho lo que es la gestión emocional. Todo lo que es, como en psicología tenemos como dos áreas más dividido, y yo como no me dedico a la psicología 100%, la utilizo como un puente, una herramienta. Todo lo que tiene que ver con trastornos de personalidad o casos que están como cursando algún proceso difícil, emocional, yo considero que necesitan como otra dedicación, otro acompañamiento y un trabajo interdisciplinario. Por eso por ahí algunos trastornos de personalidad elijo no trabajar porque siento que no estoy especializada en estos trastornos, sí los he trabajado. Lo que más me gusta trabajar es focalizar como en esto de la gestión emocional, que son los talleres, es lo que siento que la gente le encanta porque, por ejemplo, una cosa que yo incorporé que les parece como re loco y a mí me parece una cosa muy básica, es que vengan con un cuaderno. Entonces yo la primera vez que vienen les digo, ¿no? Entonces por ahí tengo un paciente que es un ingeniero, entonces le digo, bueno,
¿trajiste el cuadernito? Ah, sí, 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 doctora, porque me dice doctora, compré el cuadernito. Entonces, ¿qué hago con el cuadernito? Primero, fijación de conceptos. Segundo, trabajo en la primera parte de esto de la gestión emocional, que es Sí. que el autoconocimiento y que les quede esa información. A mí me gusta trabajar la gestión de las emociones porque es una herramienta que les termina quedando a largo plazo a los pacientes. Ujú. Hoy es como imposible no trabajar con ansiedad, angustia, depresión y crisis vitales, ¿no? Son como los cuatro temas que trabajamos con mayor frecuencia. El tema de la gestión emocional y los vínculos, para mí es como la clave de todo, como lo central de todos los pacientes, a no ser que sean casos que ya necesiten un abordaje interdisciplinario con una psiquiatra, que también lo hago. Escúchame, Feri, ¿hay algún límite de edades? O sea, entiendo que por ahí el público pequeño, niños, adolescentes, son Sí, segmentos de edades que pueden tener problemáticas sí. específicas y a vos te guste dedicarte más a algo, o yo para que los que nos están viendo después vean este vivo grabado que les pueda quedar eh, cuál es Y más la forma adolescentes y adultos, o sí, el público. adolescentes y adultos, porque la toma de conciencia implica como cierto criterio y eso, por eso trabajo más con adolescentes a partir de los 17 y adultos. Sí. Bien. Y esta especialización que hiciste de abuso emocional psicológico, voy a dar mi visión porque puedo permitírmelo de mirarlo desde este lugar que sale lo primero, sin filtro, ¿no? Generalmente cuando yo escucho esto me sale ver la vulnerabilidad de la mujer con respecto a los vínculos. ¿Es tan así o vos lo ves que hay como una integración también desde ese lugar? Me parece que venimos de historias, quizás ahí sí, desde lo ancestral, desde historias de nuestros anteriores, donde la mujer era un punto muy vulnerable en la familia, en la sociedad, y ese abuso que se ve en generaciones anteriores, hoy se está sanando mucho, mucho, mucho distinto a lo que veníamos, pero también nos vamos a las polaridades, estas mujeres muy fuertes que no dan espacio al hombre, y, y bueno, tan así, cuando vos estudiaste esta gestión de abuso emocional psicológico, eh, ¿está referido especialmente a mujeres o cómo es? La vida tuvo el devenir de que por mi historia personal llegué a este tema, por necesidad de sanarlo. Y la realidad es que de 10 pacientes yo empecé a trabajar con una ONG y con una fundación que me enviaban. La fundación y la ONG no hacía distinción de género. Y es una de las más fuertes en el país. Y me enviaban 8 de cada 10 pacientes, 8 eran mujeres. Ujú. Entonces, por ahí desde la estadística, sí, hay una realidad que estamos bajo una sociedad patriarcal y eso hace que las relaciones entre los géneros sean de poder. Entonces, esto sí, está atravesado, por lo menos siempre hay un riesgo físico, siempre hay un riesgo y una posibilidad de que la mujer tenga correr mayores riesgos en cuanto a su vida, por eso es que se apunta a ese foco femenino, no por una cuestión de distinguir, porque yo puedo asegurar que los casos de narcisismo psicopático que atendí en mujeres hacia víctimas, a mí sí me gusta llamar víctimas, y yo sé que es una palabra que por ahí es fuerte, lo que pasa es que el abuso psicopático y lo que es el abuso emocional realmente genera un deterioro emocional y en toda la identidad del ser. Hasta en estudios está comprobado cómo se deteriora la salud física y emocional. La gente envejece 10 años en un vínculo de 2 años. Esto está comprobado. Entonces, y a mí yo puedo contar un caso que empecé a trabajar, bueno, yo llego a este tema formándome con el doctor Iñaki Piñuel, que es un referente, escribió un libro que se llama Amor Cero, Psicopatía en Familias. Yo necesité hacerlo porque, bueno, parte de mi proceso fue primero entender y después sanar mi historia. Yo tuve esto en mi historia, en mi padre, entonces necesitaba encontrar respuestas y a través del doctor Iñaki Piñuel me contacté con él, hice consultas, él estaba en España,
y hice un proceso de MDR, que MDR para las personas que nos están viendo es sí, es una desprogramación del trauma psíquico y emocional. Fue muy sanador en mi camino también, lo recomiendo para trauma psíquico, para trauma profundo, para trauma de violencia psicológica, de manipulación, de abuso de poder, abuso económico. Llego a él y hago una formación que él trajo a Argentina, ¿no? Cuando él sacó el libro Amor Cero. Y la vida me fue presentando, yo me contacto con una fundación a través de una paciente que estaba viviendo violencia psicológica y me empiezan a mandar pacientes desde esa fundación. En ese momento de mi vida yo estaba en condiciones de acompañarlas y quise hacerlo durante mucho tiempo y fue muy reparador acompañarlas. Hemos hecho en lo que es violencia psicológica, los procesos son distintos, son muy directivos, se trabaja en conjunto con varios profesionales, a veces también con participación del Estado, de la policía, o sea, son procesos un poquito más complicados, pero el impacto psíquico, físico y emocional de las víctimas de violencia psicológica es muy complejo y lleva mucho tiempo la sanación. Entonces, por eso siempre recomiendo, hay pocos especialistas en Argentina que trabajen, porque la psicología, Sil, Freud se dedicó hace muchísimos años a estudiar las neurosis, ¿no? Que es la depresión, la ansiedad. La contraparte de la neurosis es la psicopatía, es aquel que no empatiza con las emociones, que no conecta con el dolor del otro, entonces al no conectar con el dolor del otro o no empatizar, se generan conductas de manipulación, de poder. Entonces, ¿qué pasó? La psicología no tenía camino hecho en lo que es psicopatía, entonces todos los psicólogos estaban formados en las neurosis, en la ansiedad, en la depresión. Claro, avanza la cultura, avanza la globalización y empiezan el individualismo en el que estamos inmersos, empieza a generar cada vez más estos casos de narcisismo y psicopatía. Esto está comprobado, por lo cual empiezan a haber como muchísimos más casos y la psicología empieza a desbordar porque no tenían cómo trabajar con estos casos de violencia porque las víctimas te llegan. Yo tengo un caso en mente de una paciente que quiero mucho, que hoy es coach ontológica, es master coach. Llegó a mi consulta y era un pollito mojado, real, era una persona totalmente con una postura ensimismada. Nunca en su vida había recibido un golpe físico, pero no era necesario para que tuviese la actitud y la cara de la violencia. Era una persona totalmente inhibida en sus recursos, no sabía ni cuánto valía, ni qué quería, ni qué se podía poner, ni qué no se podía poner. Quizás este es un caso un poco extremo, pero totalmente dañada en su identidad. Ella no podía construirme un relato, eran frases, llantos, eh, y bueno, y empezamos a trabajar durante casi 2 años, fue el proceso de sanación, entre que se separó, con por supuesto una cuestión legal. Hoy es Master Coach y ha tenido una esperanza y una posibilidad de armarse maravillosa a través de otros recursos que ella usó, un tratamiento especializado, de tener esa resiliencia dentro de ella. Pero bueno, fue un trabajo donde primero se trabaja en la toma de conciencia, en entender cómo se llama cada uno de los puntos en los que una víctima es sometida, ¿sí? Desde la manipulación, desde el abuso económico, desde los castigos de silencio, desde el gaslighting, bueno, varias información más que si a alguno le interesa podemos charlarlo después para no entrar en detalle. Pero bueno, yo me especialicé como parte de mi camino de sanación. No seguí en esa rama porque sentí que había sido un momento maravilloso y quería expandir, no me quería quedar ahí. Quizás esto... Sí, sí, como tantas cosas que uno dice, bueno, entro, hay un proceso personal en el cual a vos te hizo bien, colaboraste en el bienestar de algún otro que también participó en tu consulta, y esto te sirvió de trampolín para saltar nuevamente a algo más. ¿Y qué vino después de eso, Fer? Después, ¿Qué es lo que ahora te enciende? bueno, Lo que te apasiona es algo que te enciende, escuché por ahí que decían y me encantó. Bueno,
Ahora lo que me encanta es trabajar en esto de los recursos. A mí siempre me gustó mirar la persona, todas las personas que se acercan a mi consultorio, desde las posibilidades, desde los recursos y desde la esperanza, no desde la historia como condicionante, sino trabajar con los recursos. Y yo fui viendo durante los últimos 4 o 5 años que había como un hilo conductor, ¿no? En cada historia, en cada paciente, había un hilo conductor donde digo, ¿por qué termino siempre trabajando el mismo tema con todos los pacientes? Y vienen por un tema de vínculo, por un tema de cambio de vida, por un tema de trabajo, y termino siempre hablando de lo mismo. Entonces dije, esto claramente nos atraviesa a todos. Entonces Ujú. ahí es donde empiezo a armar como este taller o este modelo de gestión emocional, de cómo, porque claro, la gente me dice, sí, bueno, pero cuando me pasa esto con mi hijo, cuando me pasa esto con mi marido, yo reacciono, pego un grito, doy un portazo y se termina el tema. Claro, no se termina el tema, que llega con una contractura de acá hasta acá que no se puede mover, o con colon irritable, con lumbalgia, con lo que sea. Entonces el tema no se termina en el grito, porque entonces, claro, y ahí empiezo a trabajar en esto de la gestión emocional, ¿no? De poner ahí, justo hoy posteé algo, si quieren entrar ahí en mi perfil, sobre como 4 elementos que fui descubriendo en este proceso, Ujú. creo que es lo que funciona y es lo que trabajo en talleres o trabajo con mis pacientes. Primero el autoconocimiento, que es poder armar ese circuito en donde yo me doy cuenta cuál es el disparador que me enferma o que me genera emociones o que me genera determinados pensamientos y cómo termina mi cuerpo. Eso es un circuito que empieza siendo no virtuoso y después lo transformamos en virtuoso. ¿Cuáles son los disparadores? Bien. Caso, tengo una paciente con la columna rigidizada, con toda la parte cervical, con problemas hasta para la oxigenación, diciéndome determinado discurso de que no puede más con la cervical, no puede más con la cervical. Empezamos a hablar y me cuenta una situación específica con su marido de una situación económica. Claro, ahí identificamos los 4 elementos. ¿Cuál era su disparador? Su disparador estaba relacionado con esta cuestión de poder, con la economía y con el dinero. ¿Cuáles eran sus pensamientos? No soy suficiente, no tengo una buena administración. ¿Cuáles eran sus emociones? Enojo, bronca, angustia. Esto es como muy simplificado, ¿no? ¿Y cuál era su síntoma? Ujú. Terminaba en un cuerpo que no podía mover el cuello. Entonces, es muy importante como primer elemento el autoconocimiento, es decir, ¿cómo funciona mi circuito? ¿Cómo se me arma ese circuito? Entonces, yo Ujú. trabajo es eso. Después trabajo en otro elemento. Vos decime, Sil, si estamos bien de tiempo o si alguien Estamos bien. me quiere. Sí, por ahora no saludan preguntas, sino que están saludando, personas conocidas que te conocen a vos, a mí, Bueno, y están ahí escuchando. Contame este caso, a ver. después Oh, hay un segundo punto, como en estos pilares que yo hablo de la gestión emocional, que es como la autovalidación. Hay ujú. algo que pasa, la gente piensa que esa característica o esa situación es un padecimiento y empezamos a transformarlo en una oportunidad. Hay una gran distancia entre la fantasía y la realidad. Lo que me hubiese gustado que sea de que mi marido actúe de determinada manera o que sea de determinada manera, en función a lo que realmente sucede, que tenemos muy poca incidencia a no ser que cambiemos nosotros. Por lo cual, trabajo mucho en esto de la aceptación y ahí siempre les propongo un ejercicio que por ahí si quieren hacerlo es muy cortito, muy sencillo. Dale, dale, dale. Sí, sí. Es, Ahí dice Silvia que está muy atenta, sí, escuchándonos. gracias, Qué linda, gracias. gracias. Bueno, ahí es un ejercicio que yo propongo en los talleres. Cuando vos le pedís a la gente que se define, agarran una hoja, cortan al medio y ponen más, menos, positivo, negativo. Y empieza, Ujú. positivo, negativo, ¿no? Y en este ejercicio de autovalidación, lo que yo les pido es que hagan otro tipo de actividad, que pongan la característica en bruto, ¿no? Por A ejemplo, que ver. me dijo hoy, soy introvertida. Y en esa Ujú. característica, lo que vamos a mirar es la luminosidad y la oscuridad de la característica. Entonces, que yo sea introvertida, si me paro de la vereda de la oscuridad puede ser un problema.
si me paro en la vereda de la luminosidad, puede ser un recurso. Entonces, ¿qué hacemos con esa característica? Por ejemplo, yo puse que era empática. Bueno, si yo lo pongo en la vereda de la oscuridad, puedo darme cuenta que la empatía en el exceso es desconexión consigo mismo, porque me pongo tanto en el lugar del otro, trato de priorizar tanto al otro que me olvido de mi salud, me olvido de mis pastillas, me olvido de mis cosas. Empatía en la oscuridad. Empatía en la luminosidad es conexión con el otro, es sanación, es vínculo. Lo que quiero mostrar es que ninguna característica que tenemos es negativa o positiva. Es desde donde la potenciamos. Si la potenciamos desde la oscuridad o si la potenciamos desde la luminosidad. Entonces es un lindo ejercicio para hacer, para validar aquello que nos está pasando en determinada situación. Y un tercer elemento que siempre hablamos es el afrontamiento. Ahí en el taller hablamos de diferentes habilidades sociales que yo trabajo con los pacientes, como la asertividad, como la despersonalización, como la empatía. Son habilidades sociales de qué hacer cuando me doy cuenta que yo tengo este circuito que es disfuncional, que tengo el cuello duro y que tengo determinada característica y determinado estilo. ¿Cómo hago para tener herramientas para afrontarlo de manera distinta? Y ahí trabajo con varios elementos, que bueno, no voy a entrar hoy porque es muy largo. Pero estás dando como un pantallazo de lo que estás queriendo proponer como talleres, de esta mirada tan integrativa y de no polarizar. Eso me encantó porque nosotros en decodificación, uno de los planos que tenemos todos, los planos físico, mental, emocional, energético, sabemos que el plano mental es dual. Todo el tiempo una persona que te habla desde la mente está queriendo dar una valoración. Esto es bueno, esto es malo, esto lo creo, esto no lo creo, esto lo juzgo. Entonces, esa invitación que haces vos con ese ejercicio, o sea, todo lo que ibas diciendo vos, yo lo iba leyendo desde el lugar que abordamos desde acá, ¿no? Desde la decodificación, la integración también. Y es maravilloso, o sea, nada ni es bueno ni es malo. Y sabes las veces que me encuentro con un otro, conmigo misma, diciendo, salgamos de la dualidad, porque así está bien. Y cuando digo está bien, estoy en la dualidad de decir está bien, porque si no el otro está mal. Así que es un esfuerzo que uno termina haciendo, Sí. en que termine de comprender también el que tiene el concepto de poder integrarlo. Así que es maravilloso. Y cuando hablas de esta cantidad de pacientes que te traen la misma temática, me vino Rudolf Sheldrake, que él habla de la malla morfogenética, que como especie estamos unidos. Él hizo un descubrimiento, vamos a aportar perlitas y a sumar conciencia. Él hizo un experimento en la cual había una serie de monos en una isla en la cual él estudiaba el comportamiento. Y le iban dando distintas formas el alimento que le iban acercando y había unas patatas, como unas batatas, unas patatas, en la cual se las tiraban ahí en la arena y se iban las personas que estaban monitoreando algunas actividades que hacían ellos como especie. Hasta que uno, y esto no es un dato menor, era bastante joven este mono, que se acercó al agua del mar y empezó a lavar la patata. Digo esto de que era bastante joven porque los comportamientos aprendidos y sostenidos en el tiempo en las personas mayores cuesta modificar. Las personas jóvenes tienen mayor posibilidad de incorporar lo nuevo. Y bueno, la manada que estaba mirando empezó a copiar este comportamiento y empezaron a ver el beneficio de enjuagar estas patatas en el agua de mar. ¿Qué nos dijo Rupert Sheldrake después de esta investigación que hizo? Que acá se generó una información en una densidad de población específica y que estamos interconectados por una malla que no es física, sino que es energética. Cuántico. Porque al poco tiempo, en una isla en la cual no había conexión, de un día para el otro empezaron a hacer este mismo comportamiento. Copiaron como especie una situación que mejoraba a la anterior,
Entonces, cuando a nosotros nos sucede que en esta parte del hemisferio tenemos la tonalidad de que se puso de moda tal película, o vestirnos de tal forma, o hablar de ciertas cosas, y en el otro lado del mundo sucede lo mismo, nos viene a mostrar esto, de que estamos como malla, como trama universal energética, como especie, transitando las mismas cosas. Entonces, esto que te trae tus pacientes, que decís, pero es una constante, estamos todo el tiempo rumiando el mismo conflicto, diciendo lo mismo, y tenemos la posibilidad, como ese mono jovencito que se quiso desafiar y llevar la patata, enjuagarla al agua del mar, y esto le dio un mejor sabor, a poner mejores informaciones, en poder subir en la escala y posicionarnos con mejores recursos. Y eso, ahí dicen, es genial. Con Dani lo vimos en un taller, esto de Rupert Sheldrake. Es maravilloso. Y cómo empieza a encajar, porque yo escucho distintos profesionales con la observación desde el lugar y el campo, ¿no? Que les pertenece a cada uno, y se integra todo. Ya después decís, no importa de qué especialidad estás hablando con un conocimiento que es de la humanidad, que nos pertenece. Y la pulsión siempre de ser una mejor versión sobre nosotros mismos. Estos comportamientos también heredados, me viene a hablar de Anselin Sussenberger, que es la que nos proporcionó el análisis transgeneracional y la psicogenealogía. Ella empezó cuando escuchaba a sus pacientes, era psicóloga, a interesarse más por la historia de sus anteriores, más que por la persona que estaba delante. Sabía que la persona que estaba delante era un discurso de una historia que se había escrito atrás. Entonces, esta integración a nuestros anteriores, esta integración como especie, lo que venimos portando, este lugar, cuando hablamos recién de esta violencia, este abuso emocional psicológico, que decimos, tengo la intuición que esto va dirigido más a mujeres, por la historia que tenemos como género, que mucho tiempo se nos ubicó en el lugar más débil, en el lugar de mucha sumisión, y estamos sanando esas historias. Y siempre que sanamos esas historias, a veces nos vamos a las polaridades, a los excesos. A veces en las mujeres vemos estas mujeres combativas que odian al hombre y los quieren matar, y ellas proclaman que no maten más mujeres, pero están hablando de lo mismo, y decís, trabajemos los medios, trabajemos la integración. Ni el hombre, de nuevo, la dualidad, ni el hombre es que es bueno ni es malo. El hombre es y tiene actitudes, y es que hago con esto, ¿no? Exacto. Y cómo aplica todo el tiempo a todo, ¿no? Sí. Este, Así que nada, me encanta escucharte hablar con esta pasión, Fer, porque cuando uno escucha a un profesional que le pone la energía, le pone el conocimiento, se pone al servicio de a quien tiene adelante en consulta, sabe que es un diferenciador frente a cualquier otro profesional. Hay una parte humana que siempre digo yo que no te enseñan en ninguna carrera. Hay una parte de empatía, de conectar que ese otro que está delante mío es un alma que si está en esta consulta es porque hay algo que no está bien, que no la está pasando bien. Pongámoslo confortable, pongámoslo en un lugar seguro, transmitir Sí, desde nuestra posibilidad esta superación de decir, acá vas a ser escuchado, acá te voy a alentar a que te muevas del lugar en donde estás, que salga la mejor versión de vos. Y te escucho desde ahí, y sé que los que tienen la posibilidad, y quizás a partir de ahora, luego que vean el vivo, los que están acá en el vivo, te puedan conocer, puedan ir a tu espacio, sé que van a encontrar ese profesional en vos. gracias. Vos sí, sabés que hay un autor que me encanta que dice que estudió, escribió un libro que dice cómo sanan los que sanan. Entonces, dice, ¿cuál es la diferencia entre un terapeuta, una persona que está al servicio, con otro, que tiene buenos resultados y que sus pacientes mejoran? Y todos los estudios indican que tiene que ver netamente con el vínculo. O sea que la teoría puede ser maravillosa, puede ser tener una cantidad de información, pero si vos no podés conectar emocionalmente, tener un trabajo previo, poder entender como la realidad de esa vida y ese dolor profundo y hacer el mapeo. A mí me gusta mirar como la realidad del paciente, hacerle un mapeo y ver en qué etapa vital está y para dónde quiere ir y cómo está trabado. Esos son 3 elementos claves. Si vos no conectás desde que tu paciente se dé cuenta que le importás y que querés que mejore,
Para mí es clave que el paciente se Ok. dé cuenta que querés que mejore y que no te da lo Esta, mismo si no hizo la... esta sensación de equipo, de que las dos, en este caso vos con tu consultante o yo con quien esté, estamos tirando hacia el mismo lugar. Nada más que vos tenés una función y la otra persona tiene Y otra. si, Y cada una en su rol se va a comprometer a poner lo que haya que poner. exacto. Y si yo te doy una tarea en terapia, en sesión, para la semana que viene de registro, no me da lo mismo que no la hagas. Porque estoy Tal cual. comprometida en que avances. Entonces, esto es lo que hace la diferencia. Yo creo que lo podemos traspolar a cualquier profesión, ¿no? Que es la conexión con el propósito de lo que hacemos, que puede estar en cualquier área. Los que elegimos profesiones de servicios, primero tenemos que sanar nosotros para poder ayudar, si no, no hay posibilidad de conectarse sanamente con la ayuda, si no es un vaciamiento constante en cuanto a lo que es emociones, recursos, y en un momento sentís que no podés más, que estás vaciada, que no tenés nada más para dar, y eso tiene que ver por qué lugar te pasa la profesión y qué sanación hiciste, si estás reparando o si estás, y esto es gracias a Silvana, porque claramente esto es aprender en tu espacio. ¿En qué estás? Lo aprendimos juntas, ¿te acordás que transitábamos juntas muchos Sí, momentos? Si bien yo te acompañaba, también teníamos ese lugarcito en la cual yo me abría un poquito y, y hay un proceso mío mientras yo te acompañé y vos fuiste testigo de eso. Y ella dice esto de estar reparando, porque es una mirada que tenemos desde la decodificación, cuando elegimos profesiones, cuando nos dedicamos, o hay un tema recurrente que está en nuestra vida. eh, Muchas veces podemos estar en una reparación. Una reparación es algo que es más fuerte que yo. Me estoy dedicando a algo y muchas veces, o la mayoría de las veces, no soy abundante. No tengo los recursos económicos suficientes porque la reparación es hacer algo para sanar una historia antes que la mía. genial. Y cuando tengo la pulsión de reparación, la abundancia no viene. Yo le digo esta imagen como de un bombero, que hay incendios y tengo que ir, no importa el horario, no importa si me pagan o no me pagan, yo tengo que hacer esto que hago porque hay un mandato familiar, hay una fidelidad familiar a que yo sane esta historia. La idea es no estar ni en reparación ni en repetición a nuestros dolores, sino como marco yo el medio, que es en sanación. Si no estoy en los extremos de la misma historia, o estoy repitiendo o estoy en reparación. Genial. Y cuando me opera esa energía en las polaridades, todavía no sané nada, todavía no hay conciencia. La invitación siempre es ir al medio, ver la historia dolorosa, ver lo que me está pulsando, lo que es más fuerte que yo. Esa palabra para nosotros en decodificación se nos pone todas las alertas, porque cuando es más fuerte que yo es un mandato familiar, es un imprinting que viene y yo nací con esta pulsión, no la elegí. Sí la elegí como alma, ¿sí? Porque si elegí esta familia y este padre y esta madre, es porque mi alma eligió trascender y venir a esta experiencia con este escenario. Y nuestros padres son perfectos. Y cuando me lo dijeron a mí la primera vez, me quería ir de ese También. lugar. Sé que es muy disruptivo. Así que es hermoso, Fer, fusionarnos. Yo estaría recontra horas hablando con vos porque me encanta escucharte, me encanta ver tu ámbito profesional, todo el potencial que tenés para vos y para brindar a las personas que quieran acercarse. Yo sé que este video va a quedar grabado, va a ser multiplicador. El sentido que yo le encuentro a estos momentos, a este espacio de Veo Oportunidades, es justamente eso. Si estás transitando una situación dolorosa, si estás transitando alguna incertidumbre, si estás transitando algún dolor, alguna enfermedad, algo que no te permite estar en paz, de algún momento que baja esa efervescencia de tanto dolor, de tanta incertidumbre, de tanta incomodidad, en algún lugarcito de todo eso, esta palabra sale. Puede ser una oportunidad, puedes ver una Sí. oportunidad, podés acercarte a los lugares indicados, podés buscar las veces que sean necesarias. Hay personas que a veces se cansan porque dicen, ya fui a la psicóloga, ya fui, me trataron mal, no, no me entendieron, sentí que perdí el tiempo. No importa, siempre hace un movimiento. Si todavía no encontraste tu espacio, yo tengo la certeza que hay un espacio para vos.
siempre hay un espacio para vos. El tema es que tengas siempre esa pulsión de buscar, esa pulsión de moverte, esa pulsión de que la mejor versión tuya salga, porque está ahí esperando a que lo puedas hacer. Nada más que falta encontrar a veces las personas, los espacios, las técnicas adecuadas. No todo es para todos, definitivamente yo adhiero a eso, pero sí estoy segura de que el lugar que vos necesites está. Es cuestión que lo busques, que lo encuentres. Y Fer es un espacio que brinda ella. Si querés, comentales o después por privado, te pueden pedir los datos, porque son atendés en consultorio, vas a estar dando algún tipo de talleres, comentá eso, así ya también les queda. Sí, atiendo en consultorio en Devoto, quizás habrá más online porque ya presencial no tengo disponibilidad, por ahí online algún horario puedes llegar a ver, pero estoy también ahora, es un momento del año medio complicado, pero podemos encontrar. Y si no, los talleres que estoy armando, sí que seguramente ya en junio vamos a tener una fecha, la primera fecha de este taller que para mí es esperanzador, es reparador, aplica a cualquier crisis vital, a cualquier momento que estés pasando, trabajo, pareja, aplica, es como tener la herramienta, yo digo, es agarrar la cajita de herramientas y decir, che, para esta situación que agarro una pinza o agarro un martillo. No, para esta situación necesito un martillo, necesito dar. Es la coherencia del recurso bien utilizado, tal cual. Exacto. Fer, ¿y esto tenés fecha de No, no tengo junio? fecha todavía, lo voy a Ok, dar hoy en mi Instagram, en mi cuenta de val.consul, que es mi consultora, pueden encontrar la información de las temáticas del taller y ahí puse próximamente porque voy a empezar a hacer difusión y vamos a ver un poquito de ok. cantidad, vemos cuándo lanzamos en junio. Perfecto. Esto sirve para habilitar el compromiso entonces de estas nuevas actividades Sí, que están por delante nuestro. Yo paso también a comentarles que ahora el 27 de octubre voy a estar en Merlo, San Luis, brindando un taller relacionado a la economía, decodificato de economía. La economía, obviamente que es el dinero, pero es mucho más que eso. Así que la invitación es a integrarte desde los mandatos familiares, desde cómo salgo yo a cazar los bocados, cómo fue la primera vez en mi trabajo, cómo fue que nací. Vamos a hacer una mirada tan amplia en la cual decís, todo esto está atravesando mi realidad económica, mi sustento, mis proyecciones personales, la pasión que no siento. Sí, todo eso y más. Y después también tengo la fecha, pero ahora no la anoté, creo que sí, era el 12 de junio. Voy a estar dando acá en Capital Federal, en el barrio de Villa Crespo, Chacarita, donde di los otros talleres en Capital, un lugar hermoso. Así que próximamente, muy enlazadas a la vida, muy enlazadas a tener proyectos, muy enlazadas a tener por delante cosas hermosas para hacer y compartir. Así que muchas gracias a todos. Yo no sé si antes de cerrar alguien quiere hacer una pregunta. Acá nos ponen un placer escucharlas. Gracias, esa es Dani. Silvia está súper activa ahí con los comentarios. Te está súper apoyando. Creo que el Val, Silvia, es con B larga, ¿verdad, Fer? sí, sí, con Sí, Val eh, Consul. Val es con B larga. Puso Silvia, Y perdóname, sí, mira, Silvia puso una frase hermosa sobre sí, lo que es la experiencia. dale. Fíjate que está más arriba, ah, está, espera. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me encantó. Como el resumen de lo que es la esperanza y la fe de que uno puede siempre encontrar caminos. Qué lindo, qué lindo. La verdad que yo sentí una charla íntima entre amigas, que es un poco lo que yo te había propuesto. Si bien hay contenido, hay historia, hay propuestas, hay ámbitos profesionales que nos vinculan, pero sentí esa calidez que siempre tenemos en nuestros encuentros, esa, esa energía que nos contagia. Yo sé que vos me pulsás a mí, yo te pulso a vos y eso nos retroalimenta. Así que yo te agradezco, Fer, por todo lo que contaste, que era muy personal, muy íntimo, que lo abriste. El sentido que tiene que contemos cosas en estos espacios es que sea multiplicador, que no queda solo como un título, como algo que se habló superficial, sino que yo sé que con que le llegue a uno alguna de nuestras palabras,
y le caiga en un buen lugar, que sea esa tierra fértil donde estamos poniendo alguna semillita de esperanza, de ganas de hacer cosas, de sanar, de ser la mejor versión. Le dio todo un sentido a esta charla, a este encuentro, y yo me lo disfruté un Sí, yo montón. agradecerte, yo sé que bueno, pero yo te puse el título de Angelito, pues me decían, pero ¿qué es Silvana en tu vida? No sé, es mi Angelito. Te Fuiste, regalé una sí, angelita, ¿te acordás? hablaste cuando, sí, en la cirugía, eh, te regalaste un angelito, pero hay algo que vos transmitís y que tiene que ver con la luminosidad, como resuena, y que yo al principio cuando llegué, muchas de las cosas que vos decías, no me cerraban, porque claramente era una psicóloga limitada, con la cabeza así cuadrada, pero claro, lo que me transmitías a nivel energético y a nivel vibracional era tan fuerte que después obviamente te conocí y no solamente empezó mi proceso y a corroborarlo, pero era tan fuerte lo que vos me transmitías intuitivamente que mi cabeza quedó, yo ya no sabía ni solo, Claro. yo iba ahí y yo ya no tenía, o sea, iba sin identidad, entraba y era, no me trataste como un ser que empezaba un proceso. Hermoso, hermoso porque en todo, y vos lo debes saber más que yo incluso, los procesos son personales. Y de nuevo, no caigamos en la dualidad de la mente, que está bien alguna cosa o mal alguna otra. Los procesos son personales, no podemos hacer un copia y pegue. Lo hermoso que me mostrás vos en el largo de todos estos años que nos conocemos es que hubo un movimiento, que hubo una acción y que hubo una acción a superarte a vos misma, a decir, acá viene la mejor versión de Fer y fuiste por ella. Así que yo te agradezco haber podido acompañarte, haber podido ver esa pancita hermosa creciendo, ese bebito hermoso que me lo estrujé todo, y ver la maravillosa madre que te convertiste y la hermosa construcción de vínculos y familia que estás teniendo en tu actualidad. Gracias, sí, gracias por brindarte. Ojalá que todos tengan la experiencia de tratarse con vos. Lo recomiendo. Yo soy la que hago el bien, la Gran. que yo recomiendo porque, bueno, es diferencial en la vida de uno. Debo confesar que me vienen muchos pacientes de FER, eh, cuando me dicen, y me recomiendan otros profesionales, también me derivan personas, cuando me dicen, vengo de parte de Fernanda Bonalde, digo, algo leyó FER en esta persona que sabe que yo le puedo llegar o podemos destrabar algo y complementar todo lo que venga haciendo del espacio tuyo, de lo que sea, ¿no? Y bueno, siempre es un gusto Siendo- abrir este espacio también y sumarnos. Sí, exacto. Nos vamos acompañando y tejiendo estas redes. Bueno, se está uniendo gente cuando... ¿no? Sí, cuando estábamos cerrando, yo no sé si las que se acaban de unir o los que ya estaban, Alguien vamos a darle también, guardado. si hay alguien que quiera hacernos una pregunta antes de ir cerrando, yo no hago más que llenarme de satisfacción de este espacio. Si le veo algo sumamente hermoso a las redes, es esto, esta unión como comunidad que nos nucleamos con los mismos intereses y potenciamos y traemos más de esto. Son personas con mucha luz, hermoso lo que transmiten. Muchas gracias, Sil Benítez. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle? Aprovechen, Fer es psicóloga holística integrativa. Está por dar talleres de gestión emocional, no se lo pierdan, síganla, ténganla presente. Va a traer cosas maravillosas. Yo sé lo que les digo, la conozco de hace un tiempito, así que ténganla presente. Y si alguna vez hacemos algo juntas, agárrense porque explota todo. Así que bueno, siempre abierta a seguir gestando. Viste que a mí la gestación, las embarazadas me atraviesa todo el tiempo, así que yo tengo una pulsión de gestar cosas, de gestar, dar a la luz y ver crecer, en este caso ya proyectos. Así que, bueno, próximamente pueden salir muchas más cosas, seguramente. Ujú. Yo no veo preguntas, veo ahí se siguen uniendo. Sí, queda Se va a quedar, sí, ahí preguntan, va a quedar guardado. Espero y deseo que esta parte mía, que tiene cierto
no sé si es rechazo, pero no me llevo muy bien a veces con la tecnología, de tocar bien el botón y guardarlo, entiendo que sí. Bien, ahí dice la rompen, Sí, gracias, gestar. algo Sí, juntas. sí. Va a aparecer. Eh, para los que están entrando recién, realmente no porque Fer la adoro, es un ser que me encantó tenerlo hoy, no por eso, pero está imperdible, chicos. Vuelvan a verlo los que entraron recién porque no tiene desperdicio. Y que sea multiplicador a los que les gustó, Sí, compártanlo, y hay algo que la conozcan. cortito para los que entraron, que por ahí resume un poco. A mí lo que me pasa mucho con la gente que empieza tratamiento o terapia, la gente tiene una necesidad de un abordaje mucho más integrativo. Entonces llegan como desde la frustración, de no encuentro un camino o ya entiendo todo lo que me pasa, pero sigo sintiéndome mal. Es la típica frase de frustración con la que llegan los pacientes. Y es esto, porque claramente entiende, pero su cuerpo sigue y sus emociones y o sea, hay un trabajo más profundo que hacer ahí, desde otro lugar. Entonces, lo que yo creo que por ahí la propuesta de hoy es esta integración, este trabajo desde este lugar, porque realmente hay una limitación desde una psicología que queda un poco, a mi criterio, limitada por porque post pandemia, como decías vos, se tejió una energía universal en donde todos estamos atravesados por la misma pulsión de vida, de muerte, de miedo, todos vibramos en el miedo durante casi 2 años. Al vibrar durante Ujú. casi 2 años, sintiendo la finitud, la posibilidad, la imposibilidad de conectarnos socialmente, todos estuvimos atravesados por las mismas realidades y hace que al consultorio lleguemos con las mismas necesidades. Y Tal yo te cual. digo que el nivel de frustración con el que se llega a un tratamiento solamente psicológico, yo lo que recomiendo es vayan a una psicóloga para comprender, pero después arranquen con el camino integrativo, con otras terapias, vean si es más físico, pueden hacer biodecodificación, si necesitan sanar ancestralmente, armar un árbol y poder ordenar los linajes, constelaciones, si necesitan trabajar traumas más profundos, MDR, tiene que ver con abusos, tiene que ver con violencia, hay un montón de caminos maravillosos para hacer, busquen gente de manera integrativa, alimentación, nutricionistas integrativas. Me decía una paciente, vi una nutricionista y me da 2 tostadas. O sea, las 2 tostadas de la facultad, ya el cuerpo está pidiendo otra cosa, vivimos con unos niveles inflamatorios muy altos por todo el estrés con el que estamos conviviendo. Entonces, bueno, esto, ¿no? Empiecen con la psicología, ese es el punto. Vayan, ¿sí? Entiendan, Sí, comprendan, pero comprender es el paso uno. Después, tal cual. arranquen. Bueno, entonces toda esta parte integrativa muchas veces no lo hacemos nosotras, pero tenemos la capacidad de decir existe esto. Te muestro mínimamente que existe la puerta y la acción, el movimiento siempre es de la persona y ahí va a llegar a un buen lugar, pero somos como entrelazadoras, como esta unión en la cual nos percibimos en una totalidad y tratamos de cuando vemos a un otro y sabemos que no es nuestra área, no es nuestra especialidad, tenemos la gran capacidad de decir, yo no lo hago, pero existe tal cosa, anda por ahí, integralo, buscalo. Ujú. Eh, en definitiva, cuando tenemos a alguien delante de nuestro que termina sanando, Mm. poco va a importar quién fue el último que puso su última colaboración. Lo que nos va a importar si estamos desde un buen lugar, desde un buen enlace con nuestra profesión, es decir, esta persona sanó, no importa quién terminó de poner la última Sí, fíjate lo que puede ser, Julia, qué colaboración. interesante, ¿no? De la crisis que está pasando en nuestro país con la salud mental. Totalmente de acuerdo. Hace casi 5 años que se está tratando de debatir la ley para hacer modificaciones con respecto a cómo nos ha cambiado la pospandemia, pero es una preocupación que los espacios terapéuticos sigan insistiendo en formatos que ya no tienen eficacia, que cronifican al paciente. Y lo que me pasa a mí, sin hablar de ninguna escuela contraria, es que los pacientes llegan cronificados, con problemas que se podrían haber resuelto con cambios de hábitos, de estilo de alimentación y llegan cronificados en trastornos que terminan quizás en trastornos de personalidad. Así que sí, falta conciencia en la salud mental,
yo lo considero, hay una superioridad en la medicina y en la ciencia que atraviesa la psicología, la psiquiatría, y no se nutren, hay pocos profesionales. Yo trabajo con una psiquiatra integrativa, si alguien necesita, es una psiquiatra que enseña a meditar, es una psiquiatra que la medicación es necesaria, tiene la cuestión química, pero es un recurso más. Ella te enseña a meditar, te enseña a respirar. Justo ahora le mandé una paciente con ataques de pánico y dijo, vamos a abordar recursos de respiración, le dio un rescate y está trabajando. O sea, hay que hacer una búsqueda, no es fácil. A mí, Bien. Pero que utilicen estos sí, canales. Cuando escuchan profesionales hablando desde este lugar, como habla Fer, y nombre algún referente, seguramente que Fer lo pasó por su tamiz, y si lo llega a recomendar es porque realmente ve esta parte integrativa, esta cosa de ayornarse, lo que vos estás diciendo, que hay muchas cosas desde la salud mental que quedó como desfasado al tiempo que vivimos, totalmente. y bienvenido a toda esta nueva oleada de nuevos profesionales en conciencia, pacientes que dicen, no me resuena esto que me propone este espacio, y siguen buscando. A veces cansa, es verdad, pero la pulsión o lo que queremos transmitirles desde acá con Fer es que sigan buscando. Sí. El profesional está ahí, falta que sigan buscando, que se conecten con las personas adecuadas. Cuando yo voy a la medicina tradicional y me enojo porque no me están terminando de ver en forma integrativa, Mm. en realidad el conflicto no es tanto el médico que te sigue viendo desde el mismo lugar, sino que yo estoy yendo al lugar equivocado. Entonces empecé a llevarte al lugar donde digas, bueno, si yo estoy yendo a un lugar donde te están diciendo que hacen un abordaje al ser, que el síntoma o lo que vos presentes te lo van a estar integrando, seguramente vas a recibir alguna otra Sí. forma de transitarlo. Entonces, también tener esto, ¿no? Esta visión de decir, bueno, hoy no está potable en todos los espacios. Busquemos donde sí está. Seamos buenos buscadores también de estas cosas. Hoy una paciente me hizo una pregunta, y quizás no sé si querés cerrar o no, pero parece que está bueno decirlo, que me pregunta Dale. y me dice, Fer, ¿con la intuición alcanza para tomar una decisión estratégica? Y yo le contesté que sí, porque por supuesto que lo contestamos juntas, pero en una mente, en un cuerpo, en un alma que viene resonando, lo intuitivo empieza a tener una fuerza que hasta puede superar lo racional. Entonces, si ustedes se conectan en un espacio terapéutico con un profesional que intuitivamente sienten rechazo, sienten que no está alineado con lo que necesitan, salgan de ese lugar, busquen otra opción. Digo, ¿la intuición es suficiente consejera como para poder tomar una decisión? Por supuesto que sí. Bien. Y sabes que cuando vos decís eso, me sale seguir colaborando y aportando. Porque dicho desde otro lugar o con otra visión, estamos diciendo lo Mm, mismo. Cuando está despierta la intuición, empieza a haber una conexión con la plena conciencia que soy haciendo esta experiencia humana. mm, Cuando yo estoy automatizado y estoy siendo movido solamente por mandatos sociales, o esto hay que hacerlo, esto me dijeron que era así, y yo no cuestiono, yo estoy siendo un autómata, no estoy tomando decisiones, sino que se me están moviendo los rieles en forma mecánica y automática. Entonces, la intuición es la conexión con la plena conciencia que sos haciendo esta experiencia humana. Así que muy bienvenida a esta paciente que te preguntó y las dos respondieron sí. sí, Sí, salgan del automatismo, salgan de repetir cosas y no cuestionarlas, salgan de sentarme frente a algún especialista y comprarle el título o la etiqueta que me quiera poner. Solamente escucho el diagnóstico, después yo veo qué hago con esto. Si vos te enfermaste o llegaste a tener este síntoma, ujú, también tenés la posibilidad de sanarte. Vos sos parte fundamental de este proceso. No te pierdas de ocupar el lugar que te corresponde. No lo cedas, no pienses todo lo que te dicen, cuestionalo, busca. Si no resonás, estás en plena conciencia y no te resuena, salí de ahí, busca. sí. Busca siempre lo que te resuene y lo que vos pienses y sientas desde ese lugar más profundo, como dijo Fer, de la intuición. Ah, es por acá. Esa parte siempre está. El tema es saber si la tengo más dormida o más despierta. Esa intuición yo también adhiero.
es lo que te conecta con la plena conciencia que somos. Sí, y también, Bueno, bueno, lo último quería decir que en esta sociedad somos más funcionales. Leí un estudio de marketing que me pareció maravilloso, que decía que la mujer más funcional a la sociedad capitalista y de consumo es a las 2 de la mañana con una copa de vino consumiendo. Es una mujer que no piensa, que entra dentro de las estructuras y que entra dentro de aquello que automatiza como respuesta a una emoción, que es el consumo. Entonces, cuando menos analizamos, cuando menos nos queremos diferenciar, más funcionales somos a un sistema capitalista, donde le sirve que consumamos mucho más, que seamos seres depresivos, que sigamos atrás de la sertralina y el Alplax y nos olvidemos de todo este camino, porque este camino no es rentable, es decir, no es redituable para ninguna. Entonces, bueno, nada más que la conciencia hace eso, que salgamos de los moldes, de las estructuras y que no seamos, bueno, parte de esta máquina que funciona a través de nuestro consumo. tal cual, tal cual. Por eso nos amamos tanto, Fer, porque tenemos la misma resonancia como tantos que participaron, que les agradezco muchísimo, que lo compartan, que lo vuelvan a ver, que hagan comentarios después por privado, que la sigan a Fer, que tiene propuestas hermosas por delante, yo por mi lado también, y siempre integrando y sumando, siempre en abundancia, hay para todos y nos podemos sponsorear todos y traer más de esto. Así que hermoso, Fer, esto. Va a quedar guardado, te Gracias abrazo en la a todos que se distancia. conectaron y están aguantando y están presentes y escuchando y gracias, gracias. Gracias. Seguramente haremos más cosas juntas. Dale, sí, vamos a hacer y los vamos a invitar. Tal cual, Bueno, tal cual. Abrazo de corazón, abrazo de corazón. Amo lo que hacemos, amo lo yo que también, hacemos. Te honro, Fer, te honro. chicas. Nos vemos. Chao, Andre. Andre desde Malasia, una amiga mía. Gracias. ¡Wow! ¡Qué Ahora que son las 9 de la mañana para ella. Chao, chao, chicas. Un gusto y vamos por más. Abrazo de corazón. Chau, chau.